Hola a todos, hoy es 24 de diciembre, lo primero antes de empezar, feliz Navidad a todo el mundo. Estamos en fechas en las que la gente, que además creo que es algo muy positivo, empieza a plantearse qué cosas ha hecho bien durante el año, qué cosas va a cambiar para el año que viene, qué problemas va a solucionar tomando una estrategia distinta a la que lleva hasta el momento para el 2026. Y es inevitable para muchas personas plantearse si me debo acoger al proceso de ley de segunda oportunidad para cancelar mis deudas, es el momento, no lo es, cómo elijo qué persona me va a acompañar en ese proceso. Entonces el vídeo de hoy pretende daros unos consejos para que podáis elegir el abogado o los abogados con los que vais a trabajar si estáis pensando en acogeros al proceso de ley de segunda oportunidad, cancelar vuestras deudas y empezar una nueva vida sin ese lastre. Desde luego, vuestro aliado va a ser ese abogado, ese despacho, ese bufete con el que en el que vais a confiar una cosa tan importante como es el proceso de ley de segunda oportunidad. Por lo tanto, en este vídeo voy a explicaros cuál para mí son los consejos más importantes para dar ese paso, cómo elegir a la persona que os va a ayudar en este tema. El primer punto, que quizás es uno de los más importantes, es que los honorarios que os den estén clarísimos. Es decir, tiene que quedar claro y tú tienes que saber perfectamente cuánto te va a costar el proceso en total. No me valen, o por lo menos a mí, no me valdría lo que he visto en algunas ocasiones de pagas una cuota de 100 euros o pagas una cuota de 150 de los que sean y cuando terminemos pues dejas de pagarla. Ya bueno, pero es que ahí lo que me estás diciendo es que cuanto más dure el proceso, más va a cobrar el despacho que me lo lleva. Por lo tanto, a mí me parece que habrá un conflicto de intereses claro, es decir, si el abogado es honesto, no, pero es que hay mucha gente que no es honesta y, por supuesto, muchos abogados que no son honestos. Otros muchos sí, por supuesto. Pero es que en ese escenario lo que está pasando es que cuando más dure el proceso, más va a cobrar el abogado. Por lo tanto, no va a tener un objetivo alineado contigo, que es que termine cuanto antes y que te resuelva el problema. Por lo tanto, honorarios claros, fijos y un precio total que englobe todo el proceso. Por ejemplo, en nuestro despacho, ¿qué hacemos? Nosotros decimos, el proceso de ley de segunda oportunidad vale tanto, esto es lo que cobra el abogado y esto es lo que cobra el procurador. Y solo en el caso de que se dé una circunstancia concreta, ¿vale? Que hace más complejo el proceso, que por ejemplo en el caso de un concurso de persona física, una ley de segunda oportunidad, el hecho de que haya un administrador concursal, que no tiene por qué haberlo, pero a veces se da, hace que sea más caro el proceso. Entonces dejamos muy claro, el proceso vale tanto, el procurador vale tanto y si te nombran un administrador concursal, vale tanto más. Eso se pagará de la forma que sea, es decir, por cuotas, de golpe, lo que fuera, pero queda claro lo que cuesta el proceso. Al hilo de esto, quiero dejaros una cosa clara, que también lo veo muchas personas que nos llaman. Hay gente que llama y dice, pues, joder, es que otro, ¿cómo es posible que tú cobres, me lo invento, 4.000 euros y este despacho cobre 1.500? Hombre, pues por una circunstancia muy clara. Por la misma razón que luego hay clientes que nos llaman y nos dicen, joder, es que no soy capaz de contactar con mi abogado, es que no me hacen caso, es que no me cogen el teléfono. Tenéis que entender una cosa, un despacho que funciona bien, que tiene gente competente, que da un buen servicio, cuando le llaman el teléfono lo coge, te resuelve dudas, tiene que cobrar un procedimiento y lo tiene que cobrar además de forma adecuada. ¿Por qué? Porque sostener unas herramientas, un personal que funcione bien, es decir, un sistema que funcione bien, no es barato, cuesta dinero. Por lo tanto, mi consejo es, cuando vayáis a buscar un abogado, le deis una oportunidad, primero que queden clarísimos los honorarios que os van a cobrar. Segundo, no valoréis solo honorarios. No digáis, bueno, voy a este que es más barato, voy a este que es más caro. No. Pensad un poco, ved cómo funcionan, tratad de llegar a alguna conclusión con respecto a si son realmente especialistas en el tema. Es decir, no os guiéis solo por el tema del precio, ¿vale? Dicho esto, para mí esta es la primera parte y una de las más importantes. Segundo punto que para mí es muy importante tener en cuenta. Tienes que entender el servicio que te van a dar estos abogados o este abogado a ti en concreto. Es decir, por supuesto vas a ponerte en manos de ellos y ellos son los profesionales, o nosotros en nuestro caso, en nuestro despacho, Paunero y Jerónimo Abogados, somos los profesionales y somos los que vamos a tutelar la estrategia. Pero creo que es importante que entiendas cuál es el camino que vas a llevar a cabo, qué fases tiene un proceso de ley de segunda oportunidad. Tienes que conocer que vas a entrar en un concurso de acreedores, que suena muy potente, luego es verdad que es un tema que es más simple, más llevadero de lo que parece, pero tienes que entender qué es lo que estás haciendo. Es decir, yo estoy contratando un proceso de concurso de acreedores, una ley de segunda oportunidad, que al final del proceso voy a tener una resolución que perdona las deudas que no haya podido pagar. Es decir, entender que el abogado con el que habléis os explique qué es lo que va a hacer, qué proceso se va a dar.
más o menos que os hable de plazos, de su experiencia. Pues mira, en Madrid están tardando X los procedimientos de ley de segunda oportunidad, en Cataluña están tardando no sé cuánto, es decir, informaros y tener cierta información sobre lo que vais a hacer. Está bien ponerse en manos de un profesional, pero yo en ningún caso, y esto me vale para la abogacía, me vale para un procedimiento de ley de segunda oportunidad o para lo que sea en la vida, para inversiones, aunque os pongáis en manos de un profesional, entended qué es lo que va a hacer por vosotros, ¿vale? Ese es otro tema que también para mí es bastante importante. Aprovecho este punto para pediros, por favor, que os suscribáis si os gusta este tipo de contenido, que, como siempre os digo, nos ayuda mucho a seguir creando contenido. Esto lo hacemos de forma gratuita y es verdad que el hecho de ir teniendo suscriptores pues nos da esa gasolina, ese empujón para seguir trabajando en ello. Vamos con el siguiente consejo. Para mí es básico, y digo básico, que el abogado, bufete de abogados que os lleve el proceso de ley de segunda oportunidad sea un despacho de abogados especializado en la materia. Es muy sencillo. Yo no digo que un despacho de abogados que lleve divorcios, que lleve ley de segunda oportunidad, que lleve despidos, no lo puede hacer bien. Seguramente lo puede hacer bien, pero, joder, ¿realmente pensáis que alguien o un despacho de abogados que solo haga ley de segunda oportunidad, que solo haga concursos de acreedores, no va a tener un expertise, una experiencia mucho mayor y va a ser capaz de guiaros de forma más adecuada que alguien que no tiene tanto bagaje, tantos procedimientos de este tipo? Aunque para luego, para otro tema, obviamente, haya perfiles mejores. Pero para ese perfil en concreto de cliente, alguien que busca asesoramiento de ley de segunda oportunidad, buscad despachos de abogados que estén especializados en la materia. Yo creo que es muy importante y de verdad que os puede salvar de muchos problemas porque parece, al final, la ley te dice una cosa, es decir, tienes que seguir este paso y este paso, pero el hecho de vivir en primera plana en los juzgados lo que pasa, ver cómo respira un juez, ver cómo respira un administrador concursal y poder aplicarlo luego a los clientes nuevos que vienen, para mí vale mucho dinero. Por lo tanto, otro consejo que os doy es bufete de abogados o abogado especializado en la materia. ¿De acuerdo? Y finalmente, os voy a dar otro consejo y esto quiero que lo cojáis con pinzas, entre comillas, porque tampoco quiero generalizar. Pero es cierto que es algo que veo mucho, porque al final a nuestro despacho viene mucha gente preguntando por el proceso de ley de segunda oportunidad. Entonces, vemos de dónde vienen, qué experiencias nos cuentan, y se repite en muchas ocasiones el tema de vengo de un despacho en el que me tratan como a un número, es decir, no noto esa cercanía que te tendría que dar un despacho de abogados cuando llevas un procedimiento tan delicado como puede ser este. Entonces, la conclusión que saco es, en general, las grandes plataformas, ¿vale? Dan un servicio que para mí es, o por lo menos la percepción del cliente es bastante peor que el que da un despacho más recogido, más pequeño. No digo que tenga que ser de un abogado, pero si me queréis coger el consejo, yo intentaría buscar despachos que sean más reducidos, con menos personal, es decir, no despachos que tengan 150 abogados. ¿Por qué? Pues porque al final ese tipo de despachos, y además es que lo entiendo perfectamente, hay bastante rotación, porque hay muchas personas, es complicado llevar un control exhaustivo de cómo se trata el cliente, de cómo se llevan los procedimientos. Entonces, eso para muchos negocios pues es válido y se puede hacer perfectamente, ¿no? Yo qué sé, una cadena de montaje, una fábrica, pues al final vas creando ruedas. El hecho de que haya más empleados o menos, al producto final, al cliente final que recibe la rueda, tampoco le cambia mucho. Pero cuando estás recibiendo un servicio tan delicado como es este, en el que valoras mucho que cuando llames a tu abogado te coja el teléfono, te dé esa tranquilidad que a veces te hace falta porque tienes dudas, por lo que sea, veo que con grandes plataformas no lo tienes, no lo recibes. Tienes una sensación como un poco de abandono. Ojo, no digo que todas las grandes plataformas que dan servicio de ley de segunda oportunidad den mal servicio, ni muchísimo menos. Habrá plataformas de este tipo que den un servicio muy bueno. No digo que no en absoluto, pero en general la sensación que tengo y lo que he visto es esta, ¿vale? Es decir, que si yo tuviera que tomar una decisión, iría a un despacho más pequeño. Y finalmente, y como no podía ser de otra manera, termino este vídeo porque esos son los consejos que os quería dar. Son creo que los puntos más importantes a la hora de elegir el abogado que os va a acompañar en el proceso. Os digo que, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, yo voy a recomendar mi despacho de abogados, es decir, Paunero y Jerónimo Abogados, del que soy socio y, por supuesto, creo que es, si no la mejor, de las mejores opciones que hay en el mercado para acogerse al procedimiento de ley de segunda oportunidad, para tratar temas relacionados con deudas, etcétera. Y no solo porque sea mi despacho, que obviamente yo voy a defender a mi despacho a capa y a espada, sino porque soy yo mismo el que controla y el que vela porque todo se desarrolle como toque y por lo tanto sé de lo que hablo.
Así que nada, feliz Navidad a todos y si nada, si estáis pensando en acogeros el año que viene al procedimiento de ley de segunda oportunidad, espero que estos consejos que os doy os sirvan y os ayuden pues a tomar la mejor decisión. Un abrazo.